Los grandes hombres de Dios fueron grandes porque tenían un Dios grande. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, Josué Campos, aquí esperando que estés muy bien. Y el día de hoy quiero referirme a un gran hombre de Dios. Un gran hombre de Dios no es formado por sí solo, no es por casualidad del destino, no es por una buena presencia o por capacidades especiales o por deseos. Se convierte en un gran hombre de Dios porque tiene un Dios grande y depende de ese Dios grande. Se esfuerza y vive confiado en un Dios grande, no en sus capacidades, no en sus pertenencias, no en lo que puede realizar, sino en quién está detrás de todo eso. Y ese es el caso de la vida de Josué. Y hoy quiero abrir la palabra aquí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, donde dice lo siguiente: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Un diálogo muy consciente que tiene Josué con Dios. Y en este diálogo, en este capítulo 1, vamos a ver que por lo menos 3 veces Dios repite la misma frase y le dice solamente: esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y sabes, es que el deseo de Dios es que nosotros nos esforcemos. Él va a poner el resto, pero quiere ver el esfuerzo de parte de nosotros para avanzar en la vida cristiana, para conquistar las cosas que necesitamos conquistar en la vida. Él no va a hacer todo por ti para que tú te acuestes en una hamaca y veas los frutos de un trabajo, porque depende de cada uno el hecho de esforzarnos en cada área. Porque no es fácil. Estoy seguro que todos tenemos muchas horas ocupadas durante el día y a nadie le es fácil sentarse o tener un tiempo de meditación, hacer un devocional, tal vez de orar, de arrodillarse, de buscar el rostro del Señor. Tal vez para algunos es muy complicado, tienen muy poco tiempo, pero la vida cristiana es justamente de estas dos palabras: esforzarse y ser valiente. Esfuérzate. Yo sé que hay tantas trabas, tantas dificultades en el día a día, pero la vida cristiana se trata de esforzarnos. Y sí, a veces se complica, a veces el esforzarnos ya nos cansa, estar esforzándonos para cada cosa, pero aquí está la clave de la victoria que Dios le estaba dando a Josué. Esfuérzate y sé valiente. El resto lo pone Dios. Dios va a poner lo que sigue. Él te va a dar las victorias, pero requiere un esfuerzo de nuestra parte y ser valientes para enfrentar las situaciones. Lo peor que el ser humano puede hacer es dejarlas pasar, dejar ahí como desapercibido y no prestar atención a las cosas que pasan por nuestro lado. Más bien es importante entender lo que Dios está haciendo cerca nuestro, al lado nuestro, en nuestro caminar, en nuestra vida, y de alguna manera nosotros necesitamos introducirnos en ese actuar de Dios y esforzarnos para ser muy valientes. Y es que los grandes hombres de Dios fueron así. Dependieron totalmente de Dios. El esfuerzo que ellos pusieron es para no estar sin hacer nada. El ejemplo más claro que tenemos en la Escritura es de David. David, siendo un joven, dependió totalmente de Jehová de los ejércitos cuando fue a enfrentar a aquel gigante, a Goliat, filisteo, hombre de guerra. Sin embargo, el poder de Dios estaba obrando en él, pero si David tomaba la misma postura que tomó todo el pueblo, de quedarse rezagados, de no esforzarse, de no ser valiente, David nunca hubiera ganado esa victoria. Pero necesitaba esforzarse y ser valiente, más valiente que los que estaban ahí, porque los que estaban atrás estaban atemorizados, estaban muy temerosos del gigante, estaban temblando. Pero salió David, y cuando viene David, viene con esfuerzo y valentía, porque sabía que la victoria estaba asegurada porque Dios estaba en medio. Ahora, lo que necesitamos entender es que Dios debe estar en el medio de los problemas que tenemos. Dios debe estar en cada situación que tenemos en nuestra vida para no esforzarnos por gusto, porque si nos esforzamos solamente en nuestras habilidades, créeme, esas cosas van a quedar ahí. Pero cuando Dios está en medio y tú te esfuerzas y eres valiente,
esto es imparable. Vas a ser un hombre, una mujer de Dios que va a ver las promesas cumplidas, va a ver los milagros de Dios y las cosas que Dios tiene. A propósito, ¿hace cuánto que no vives esta pasión por Dios de esforzarte, de ser valiente, de avanzar, de ir más allá, de conquistar algo? A veces nos rendimos y decimos, no, yo no voy a poder hacer. Ese trabajo nunca lo voy a poder tener. Esa situación nunca la voy a poder solucionar. Ese problema nunca va a caer, voy a ganarle ese gigante. Nunca voy a poder derrotar este pecado. Nunca voy a poder salir de esta situación. Y es que si tú tienes ese pensamiento, es porque Dios no está en medio de la situación. Pero cuando tú dices, ese problema gigante yo lo voy a poder derrotar porque Dios está en medio, porque tengo a Dios de mi lado, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. No es nuestro, no es nuestro poder, no es nuestra capacidad, no es nuestra destreza, no es nuestra fuerza, no es nuestro poder. Es el poder de Dios que va a actuar en medio de una vida que está entendiendo, que está esforzándose, que está siendo valiente, porque tiene a Dios de su parte. Y hoy quiero animarte a que pienses en cuál es la situación en la que necesitas que Dios intervenga y ponlo adelante. Dios va adelante de ti. Él es nuestro estandarte. Aquel estandarte es aquella bandera que va enfrente y va diciendo, este es el escuadrón, este es el ejército de Jehová de los ejércitos, del Dios Todopoderoso, del que creó los cielos y la tierra. Y ahí es cuando Josué entiende que necesita esforzarse, ser valiente, porque van a venir muchas guerras. Van a venir guerras que va a tener que usar la espada, pero va a venir guerras que van a tener que usar la obediencia a Dios. Como aquella derrota en Jericó, cuando solamente Dios le mandó a que dé 7 vueltas a la ciudad, a la muralla que estaba ahí, una muralla gigante e imponente en la cual nadie podía entrar. Pero Dios le dijo, da 7 vueltas y en la 7ª vas a tocar las trompetas. Y quizás humanamente le preguntaríamos a Dios, Dios, ¿dónde están los cañones, ¿no? Para derrumbar este muro gigante? ¿Dónde está todo el armamento militar? ¿Dónde están los misiles? ¿Dónde está? Pero Dios le estaba diciendo, debes ser obediente porque esa muralla se va a caer solamente cuando toques las trompetas y cuando grites. Esa muralla se va a derribar. Porque yo te dije, esfuérzate y sé valiente. Y si lo estás haciendo, esa muralla va a caer. Y claro, no es el tiempo de uno, no es el tiempo de Josué, es el tiempo cuando Dios está determinando. Y tal vez tú puedes decir, pero yo tengo mucho tiempo orando, mucho tiempo tratando de solucionar alguna situación. No te canses, esfuérzate, sé valiente. Y al final de su vida, Josué pudo decir palabras hermosas, palabras llenas de sustancia, llenas de vida, cuando dijo, si mal os parece servir a Jehová, ustedes allá verán, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él estaba determinado. Su vida había sido puesta en las manos de Dios y él no quería salir de ahí. No veía opción de salir de las manos de Dios. Y dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y parecería un error gramatical escuchar esto. Duele los oídos, ¿no? Yo y mi casa. Siempre se dice mi casa y yo. Pero en realidad no es un error gramatical de la Escritura. Lo que Josué está diciendo es que él se estaba poniendo como pilar delante de su familia. Él se estaba tomando la batuta y estaba diciendo, yo como cabeza de hogar estoy aquí adelante, parado, y yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué hermoso ejemplo de alguien que está en las manos de Dios. Y es que los grandes hombres de Dios no comenzaron siendo grandes, comenzaron con temor. Gedeón, están algunos más de la Escritura que tenían temor de hacer algo. Jonás, sin embargo, cuando entendieron que no es por su capacidad, por su obra, es cuando Dios actúa más poderosamente en esa persona. Así que hoy te animo, te aliento a que pongas primero a Dios. Esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. No porque tú eres fuerte, no porque tú eres capaz, no porque contigo van a ser solucionados los problemas.
sino porque Dios está en medio de la situación. Y vas a ver cómo pronto aquel gigante, como aquel muro, aquella muralla, se va a caer, se va a derrumbar. Pero no aflojes, no sueltes la mano de Dios. Esfuérzate hasta el máximo. Yo sé que es difícil, pero vale la pena permanecer en la presencia y en el esfuerzo que Dios nos permite tener. Que Dios te bendiga este día y nos vemos pronto. Bendiciones.